dijimos gobierno. Alguien que llega por primera vez a una reunión de una congregación evangélica, supuestamente, dice, ¿qué gobierno? ¿Qué un comité? Van a hablar de gobierno. No. Lo que pasa es que la Biblia es gobierno. La Biblia es el tema que querramos tocar. Si hablamos de amor, la Biblia es amor. Si hablamos de poder, la Biblia es poder. Si hablamos de evangelio, la Biblia es evangelio. Si hablamos de gobierno, la Biblia es gobierno. ¿Sí? Por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, es interesante porque el aspecto bíblico de gobierno no está tan charlado, tan hablado, tan explicado, porque es un tema medio complicado para tratar. No es fácil tratarlo desde una óptica de congregación. ¿Sí? Tenemos que pensar, abrir la mente y entender que Dios estableció gobierno desde siempre, desde la primera vez, desde que Dios decidió hacer todas las cosas. Al final vamos a ver un video. ¿Quieren ver un videito? Ya que tenemos pantalla, ahora aprovechemos. ¿Quieren ver un videito? Unos minutitos para que entendamos lo que es el universo. Resulta que la Tierra es uno de los planetas más chicos que hay. Y cuando se mira la Tierra desde una óptica muy lejana, tiende a desaparecer. O sea que ni siquiera se ve la Tierra. Es bárbaro. Pero bueno, lo vamos a ver después el video que es bien explicativo. Cuando hablamos de gobierno, busqué una definición técnica de gobierno. Es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado. El gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Gobierno es poder judicial, es poder legislativo, es poder ejecutivo y también el órgano electoral. Dijimos que la palabra gobierno tiene como raíz o nace desde el ámbito de los barcos, que tiene que ver con pilotear un barco o capitán de un barco. Se refiere entonces a ejercer el control sobre algo, obedecer al timón, es la definición más precisa. El término gubernamentales se asocia en el latín a la política por la analogía de que el Estado es como una nave que debe ser comandada. Entonces, al hablar de gobernar, nos referimos a la acción del manejo de autoridad sobre un espacio específico, que puede ir desde un país hasta un hogar, en el que la persona encargada de gobernar será la responsable de direccionar las acciones de aquellos a los que gobierna. Es interesante entender que cuando Dios establece gobierno en el huerto, cuando Dios establece gobierno, nunca pensó en gobernar personas. O sea, que Adán gobernara a personas, sino que gobernara ámbitos. Son administrativos, ¿sí? Tienen que administrar el poder que les confiere el Estado, en este caso, como estamos en democracia, el pueblo, quien los vota para que ejerzan algún poder sobre lo que administran, nunca sobre personas. Es interesante eso. Cuando la Biblia habla de gobierno, tenemos que referirnos principalmente al reino de Dios, que tiene que ver con el ámbito de Dios, donde Dios se mueve o a través de donde Él opera. El reino de Dios se ejerce por un diseño y por un propósito. El reino de Dios existe solo. El reino de Dios existe cuando el señorío de Cristo se hace presente. En el reino de Dios existe un orden legal que se debe respetar. El nuevo pacto es la constitución del reino de Dios. El reino de Dios, dijimos, es una comunidad sobre la cual Dios reina. El reino de Dios es un pueblo cuya cabeza es el Señor, obedientes que aman, sirven y están dispuestos a dar su vida por el Rey. El reino es un sistema de gobierno con Dios.
El reino no es un lugar físico, es un ámbito espiritual dentro de cada uno de los hijos de Dios. Interesante entonces que gobierno tiene que ver desde una nación hasta un hogar, ¿sí? En el hogar, ¿quién es el responsable o quiénes serían los responsables del hogar? ¿Y tanto dudaron para decir eso? ¿Quiénes son los responsables del hogar? Los padres. ¿O no? Algunos están dudando. En realidad nos manejan la vida. Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién debería ser? ¿Quién es el que gobierna la casa entonces? Los padres. O sea, los padres son los responsables. Que asuman o no la responsabilidad es otra cosa, ¿sí? Pero son los responsables. O sea, si Dios te va a pedir cuenta por tu familia, te va a llamar a vos, que sos papá o mamá, ¿sí? Si Dios quiere, quiero arreglar cuenta con tu hijo, ¿con quién va a hablar Dios? Con vos. ¿Se entiende, no? O sea, Dios te va a pedir cuentas cómo administras el poder o la autoridad dentro de tu hogar. Si tus hijos hacen lo que quieren o si hay un orden establecido donde todos tenemos responsabilidades. No buscamos culpables, pero sí tenemos que saber que somos responsables, ¿sí? Y mientras los hijos estén debajo de nuestro techo y bajo nuestro cuidado y sean menores de edad, nosotros somos los responsables. Amén, aleluya, gracias Señor. Me mira como diciendo, ¿en serio? ¿Qué te dice? Es bravo esto. Mira vos, no lo pensaba decir, pero resultó más serio que lo que pensaba. ¿Sí? O sea, si le van a cortar la cabeza a alguien, va a ser vos, va a ser a vos. O sea que ponete las pilas con tu casa porque al que le van a pedir cuentas es al jefe y la jefa de hogar. Los padres, dice la Biblia que el padre corrige. Al que ama, corrige. ¿Sí? O sea, si vos amás a tu hijo o a tu hija, no le debes dejar de hacer lo que quiera. Tiene que hacer lo que corresponde. ¿Estamos? Mis hijas, a ver, mis hijas hermosas. ¿Dónde están mis hijas? Hijitas, ustedes que estuvieron conmigo, hay testigos. ¿Ustedes hicieron lo que quisieron? Aunque tenían ganas de hacer lo que querían. Tuvimos ahí una traca, lucha ahí, pero... ¿Hicieron o no? No. ¿Cobraron? No, bueno. Alguna vez seguramente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de gobierno muchas veces pensamos, bueno, y no pensamos en lo nuestro, no pensamos en lo que tenemos cerca, en lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Pues pensamos de gobierno y bueno, y enseguida que se viene el intendente. No, ese Luque, nada que ver. O sea, estamos hablando de gobierno y Dios cuando habla de gobierno habla primeramente a los padres, ¿sí? Que son los responsables del hogar, direccionar, dirigir. Me acuerdo cuando mis hijas decían, no quiero ir a la reunión. Ah, no querés ir a la reunión. Mira vos. Pero como mando yo, vas a ir a la reunión. Acá no te quedás. Acá no te quedás. Vamos a adorar a Dios. Y tan mal no le fue. Aparentemente están acá juntos, sirviendo al Señor juntos. Así que es una honra para mí que ellas estén con nosotros sirviendo a Dios. Y aunque muchas veces uno no entiende como hijo muchas cosas, porque tampoco nosotros entendíamos cuando los padres nos corregían, pero vimos que dentro de todo tan mal no le salimos a los viejos, ¿sí? Con la gracia que tenían, con el conocimiento que tenían y demás, quizás no eran tan cariñosos, decirte te quiero, te amo, no, eso no. Te acariciaban con una rama los viejos, pero
Pero el amor lo demostraban proveyendo, ¿sí? Te traían comida, te traían eso. Para ellos era eso el amor. Y está bien, en parte fue eso y estuvo bueno. Damos gracias a Dios por nuestros padres y por los que nos dieron, ¿sí? Poco, mucho, pero fue de corazón y eso se agradece siempre, siempre. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que podemos hacer lo que queremos. Y como muchas veces nosotros hacemos lo que queremos, permitimos que nuestros hijos hagan lo que quieren. Uy, arranqué filoso, che. Digo, estoy diciendo cosas que no tenía pensado decir, no sé por qué le estoy diciendo. Pero el título es, ¿acaso el hombre puede hacer lo que quiere? Lo vimos la semana pasada, no. El hombre no puede hacer lo que quiere. El ser humano no hace lo que quiere, aunque cree que hace lo que quiere. Yo puse acá una partecita y decía, acá no hay empate. O sea, o le servimos a uno o le servimos a otro. No, intermedio no hay. No hay grises, no hay intermedios, no hay tibios. O me porto bien o me porto mal. O busco a Dios o no lo busco. Estoy del lado de Dios o de las tinieblas. La Biblia es así de determinante, ¿sí? Porque las cosas a media no sirven, ¿sí? Entonces, voy a leer 3 versículos que lo leí el otro día, pero lo quiero volver a leer ahora porque le incorporé otro que es más claro aún todavía. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Otra versión dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el espíritu quiere. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero hay una tercera que me encantó. Dice, porque los malos deseos están contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Me encantó. Porque en definitiva, el ser humano, aunque dice y quiere ser libre, somos de alguna manera esclavos de lo que procesamos por dentro. ¿Sí? Por eso digo, si es la carne, obedecemos a la carne. Si es el espíritu, obedecemos al espíritu. Pero no hay un lugar neutro donde yo pueda estar, un empate. ¿Sí? Porque yo determino estar mal o estar bien, ¿no? Entonces, no hay un término medio, no hay un término donde yo pueda decir, bueno, quiero complacer a ambos. No. Si yo complazco a la carne, automáticamente me pongo en contra de lo que el espíritu quiere. Y si yo me pongo del lado del espíritu, automáticamente bloqueo lo que es la carne. Y en definitiva, sabemos que lo que la carne quiere de nosotros es que erremos, que fallemos. Porque una vez que lo hacemos, quedamos atrapados y prisioneros aún más. Dice, hay quienes creen que pueden hacer lo que quieren, en realidad es que lo único que hacen es obedecer a estos dos gobiernos. Claramente se oponen entre sí, luchan entre sí porque no son compatibles. El resultado de esta lucha es no hacer lo que queremos por más que sintamos que lo estamos haciendo. Simplemente para recordar. Como conclusión de esta palabra, o gobierna el espíritu o gobierna la carne. ¿Quién gobierna? ¿Quién te gobierna? La semana pasada vimos cómo se origina el conflicto. Por eso hablamos un poquito de Génesis, verso 1 y verso 2. Uno lee Génesis y en 3 capítulos Dios creó todo el mundo y ya el hombre pecó y está fuera. Pero en esos 3 capítulos primeros pasaron muchas cosas. Miles
de años. Entonces vimos o hicimos referencia a que entre el capítulo de Génesis 1:1 y 1:2, entre esos dos versículos, fue donde algo sucedió. Como que en el principio ya hubo una creación, ¿sí? Y los estudios lo dicen, que vivieron otras generaciones antes que nosotros, vivieron, ¿sí? Algo provocó que todo se derrumbó, todo se cayó, todo se desordenó, porque en el principio todo estaba, Dios había creado los cielos y la tierra. Fíjense que dice los. Saben que hay por lo menos 3 cielos. La Biblia habla de 3 cielos. Está el segundo cielo, donde están las estrellas, donde está el cosmos, donde ya hay una amplitud y una profundidad mucho más grande. Y está el tercer cielo, donde habita Dios. Y hay referencias bíblicas de todo eso, porque en el tercer cielo el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo con Dios. Por eso él dice, en el espíritu o en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero él fue llevado, trasladado al tercer cielo. Mirá si manejó revelación el tipo, ¿sí? La experiencia que tuvo de haber sido trasladado en el espíritu y haber estado con Dios. Estuvo con Jesús cara a cara. O sea, él no lo conoció en la tierra, Jesús, pero sí lo conoció en la dimensión celestial. Terrible. Por eso cuando habla el apóstol Pablo hay una profundidad, una enseñanza, una revelación que es impresionante. Pero estamos hablando de gobierno. Entonces, algo sucedió, se fue todo de control, todo se derrumbó. En ese lapso se cree que Satanás cae a tierra, porque lo leímos la semana pasada, y en ese caer a tierra, que juntamente viene la tercera parte de los ángeles, se provoca una crisis fenomenal, donde todo es afectado y todo queda desordenado y vacío. Pero Dios no se queda con eso y determina volver a darle una oportunidad a la tierra y crearla nuevamente. Por eso dice el verso 2, a ver, lo ponemos por favor, Génesis 1:1 y 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, varios cielos y una tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea nada en ese estilo. Lo que Dios crea es bueno. Dios no crea el vacío ni crea el desorden. Dios es orden. Pero por eso Dios también es justicia. Cuando hizo justicia, ya hizo justicia la segunda vez cuando llenó el mundo de agua, que fue con el tema de Noé. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces que había una revolución, pero dentro de todo el Espíritu estaba ahí, ¿sí? Estaba activo. Entonces Dios dice, por ejemplo el verso 3, comienza a crear por medio de la palabra, ¿sí? Dios comienza a hablar y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Algunos dicen que la luz está hablando de Cristo, está hablando de la aparición pública de Cristo, ¿sí? Como la luz, porque después habla del sol y de la luna, pero habla de la luz. Esta luz está hablando de una luz que alumbraría a todos los hombres, una luz eterna, ¿sí? Por eso es el lucero de la mañana, se le llama también, o fue conocido, esa frase acerca de Jesús como el lucero de la mañana. Entonces, Dios comenzó a crear por medio de la palabra y ordenó todas las cosas. Una vez que termina de ordenar todo, que cada cosa puso en su lugar, crea al hombre, ¿sí? Dijo, hagamos al hombre, en plural. O sea que Dios no estaba solo, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo de movida. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bien,
Eso lo vimos la semana pasada. Pero hay un pasaje que vimos la semana pasada que tiene una doble referencia, que algunos autores estudiosos hacen referencia a Satanás y otros hacen referencia a Adán. Y ahora vamos a leer el pasaje para que lo veamos bien. Porque ambos fueron sacados, ambos fueron creados, puestos en un lugar maravilloso, pero ambos fueron quitados. O sea, hay mucha similitud con que le pasó a uno y a otro, con consecuencias totalmente diferentes, obviamente, pero en algún punto hay una cierta comparación. Vamos a leerlo, por favor. Ezequiel 28:13. Como que la primera parte hace referencia a Adán. Por eso dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estuvo en el huerto? Adán. ¿Pero quién también estuvo? La serpiente. ¿Se entiende? En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, beriló y ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14. Y acá ya habla de un querubín. Entonces acá está haciendo referencia ya literalmente a lo que es Satanás el diablo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de la piedra de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Muy bien. Entonces, cuando hablamos la semana pasada acerca de la rebelión, en el seno de Dios donde Satanás se rebela y es despojado, ahora vamos a ver la maravillosa creación del mundo y la maravillosa creación del ser humano. Cuando Dios hizo a Adán, nosotros muchas veces tenemos la imagen o la expresión de que Adán fue simplemente un hombre. No. Fue un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros estamos tratando de llegar a serlo. Él lo era. Él ya lo era. Ahora se imaginan un ser humano a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué era lo que representaba en su vida? ¡Wow! Muchas cosas, y eso vamos a verlo ahora. Esto más es un estudio que una palabra, que una prédica, pero me gusta. ¿Qué sé yo? ¿Le sirve o no? Dios crea al hombre en primer lugar con una acción creativa por la declaración de una palabra. Dijo, hagamos al hombre. Entonces, fue una declaración, fue una palabra. Fue creado en un acto soberano y Dios sopla aliento de vida sobre él. Y ese hombre, o ese ser, es ahora, según la Biblia, un alma viviente. Pero el hombre que Dios establece en el huerto, y acá entra una palabra que es sumamente interesante y que la venimos hablando desde hace bastante. Dios establece en el huerto al hombre que Dios formó. No solamente que Dios lo creó, sino que Dios lo formó. Y para eso vamos a ver Génesis 2, 7 y 8, para que entendamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿Qué hizo? Primero dice que lo creó. Creó al hombre por la palabra. Pero después dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Mirá la materia prima del hombre. ¿Cuál es la materia prima del ser humano? El polvo de la tierra. ¿Sí? Nos creemos, nos vestimos de seda todo, y somos polvo. Nos morimos y quedamos polvo. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había
que había formado. No al hombre que había creado solamente, sino que antes de ponerlo en funciones, Dios lo formó. ¿Sí? Dios le dio forma. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de diseño y de propósito. Porque Dios no hace nada sin un diseño y sin un propósito. Dios, al ser que crea, le da una forma. ¿Sí? El Dios que crea, la palabra original es vará. Vará es crear, creación, nacer, producir. Y la otra palabra, formar, tiene que ver con yatzar. Yatzar. Formar, modelar, forjar, idear, labrar, alfarero. Entonces, es interesante que no es un suceso milagroso, sino un proceso de formación. Diga formación. ¿Le suena hasta que Cristo se ha formado en nosotros? ¿Le suena esa frase que veníamos diciendo tanto? Para que entendamos que Dios trabaja con ese diseño. Y Dios sigue trabajando con ese diseño de formar. Diga formar. Dios nos quiere formar. ¿Sí? Dios forma. ¿Por qué? Porque Él solo avala lo que lleva su naturaleza, lo que tiene su forma y su diseño. Y ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, no es un suceso milagroso. La formación no está basada en lo estético. No es que dijo Dios, bueno, vamos a hacer acá a Brad Pitt, a ver cómo lo hacemos. No. No estaba hablando de esa formación. Estaba hablando de la formación interior, de lo que iba a aportar ese ser humano que estaban creando. ¿Se entiende? La forma de afuera es que, bueno, vamos a darlo más o menos. Que saca. Le sacamos un poquito acá, le ponemos acá. No, tiene mucha panza, le sacamos acá. El primero fue bárbaro porque lo pudieron hacer. ¿Sí? No está basada en lo estético, en lo exterior, ya que Dios es espíritu. ¿Qué forma le iban a dar si Dios es espíritu? Y hasta ese momento no había existido un ser humano. Cuando dijo hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios no tiene un cuerpo como nosotros. ¿Sabían? ¿Sabían? Dios es espíritu. Entonces no está basada en la formación de un cuerpo físico, sino en la formación del espíritu y de todos los componentes que necesitaba Adán para representar a Dios en la tierra. Y ahí me está gustando esta palabra ahora. Diga, representar a Dios en la tierra. Adán fue el representante de Dios en la tierra. ¡Wow! Entonces cuando entendemos esto, amados, es muy profundo. Lo físico fue tomado del polvo de la tierra, la materia prima por excelencia. Al hombre que crea, lo forma y lo bendice. Porque solo bendice lo que tiene su forma y su diseño. Cuando nosotros decimos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, no es que todos tenemos la bendición espiritual completa, sino el que está bajo el diseño de Dios. Porque yo puedo vivir como quiero y total tengo la bendición de Dios. No. La bendición de Dios está asociada de alguna manera a la formación, lo que porta su naturaleza, su diseño y propósito. ¿Me va capturando? Claro que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero esa bendición no está accesible para aquel que vive como quiere. Está accesible para aquellos que reúnen estas condiciones o estos componentes más que nada. Lo que Dios aprueba debe tener su forma, lo que porta su diseño, lo que cumple los estándares para lo que lo creó, entonces lo aprueba. Y ese hombre Dios le dio la capacidad de representarlo, por eso le dio autoridad. Entonces cuando Dios le da autoridad, se imagina que Dios lo crea a su imagen y semejanza. Ya de por sí era un ser súper especial. Era un ser especial.
creado por Dios. No solamente eso, sino que ahora le dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgar y señorear. Le da 5 elementos para que él haga lo que quiera prácticamente, o sea, rigiéndose por esos parámetros, que haga crecer todo lo que estaba bajo su dominio. O sea, era el gobernante de la tierra prácticamente. O sea, no era el chepibe, el Adán, el que falló, el cabezón. No. En ese momento, Adán representaba a Dios en el gobierno porque le había dado la concesión o la autoridad para que lo ejerza. El hombre creado y formado recibe el diseño y el propósito. ¿El diseño cuál fue? A imagen y semejanza. Y el propósito: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Dios lo pone en el huerto del Edén porque tiene un propósito con él. Aunque la Escritura luego amplía, y el propósito de Dios, el propósito general o completo, era realmente con Cristo, el segundo o el postrer Adán. Cuando leemos la palabra y en la revelación progresiva nos damos cuenta de que Dios estaba hablando ya de Cristo, que era su Hijo amado. Por eso cuando habla de imagen y semejanza, ¿a qué hacía referencia Cristo? Dios, a Cristo, al Hijo. ¿Sí? Cuando Él pensó en la imagen y semejanza, estaba pensando en su Hijo, que tomaría lugar más adelante en la tierra. ¿Me va siguiendo? Porque Dios es espíritu. Entonces, ¿cuál es la imagen que Dios reconoce? ¿La imagen de Adán o la imagen de Cristo, que es su Hijo? ¿Qué imagen reconoce? ¿Qué imagen creen ustedes que reconocen? De Cristo. Interesante, amados, interesante. Entonces, la imagen que aprueba es la imagen del ser, no la imagen del creado en el huerto, sino la imagen del Hijo que vino a la tierra, o vendría a la tierra y se haría carne. Adán fue puesto para ser la imagen representativa de Dios en la tierra, y a través de 3 funciones vamos a ver. Estas 3 funciones llevan un código RG, diga RG. Vamos a ver 3 RG. ¿Sí? Digo porque el diseño original no se perdió, ni el propósito. O sea, se perdió el diseño, pero no el propósito. Por eso vamos a ver que lo que Dios quiere hacer con vos es lo que Él quería hacer con Adán. Eso lo quiere hacer con vos ahora, con nosotros, con el ser humano ahora. Por eso es fundamental entender el nuevo pacto y entender la vida que Dios quiere darnos a nosotros y el proyecto que tiene Dios con nosotros. Adán fue puesto como imagen representativa y tenía el gobierno de Dios. Pero la primera RG que vamos a ver es que Adán fue el receptor de la gracia de Dios. La gracia de Dios ya estaba ahí en el huerto. Luego se manifiesta enteramente con Jesús en la cruz del Calvario, pero ya había referencia de la gracia en ese momento. Cuando Dios decide crear al hombre, el hombre es ahora el receptor de su gracia. ¿Por qué? Porque el hombre viene a existencia, lo crea y lo forma sin que nadie se lo pida. Yo pregunto, ¿Dios tenía necesidad de crear un hombre? Siendo el dueño de todo, el Señor de todo, el gobernador de todo, el que creó todo, ¿necesitaba ser un hombre? ¿Alguien se lo impuso? ¿Alguien lo obligó? No. Por su gracia decide hacernos. Menos mal, si no, no estaríamos acá. El ser humano no existiría, pero por gracia, diga por gracia, decide crear al ser humano. Dentro de ese ser humano que Él pensó estábamos ya nosotros. Y Dios ya estaba pensando en lo que quería para tu vida cuando estaba creando a Adán. Por eso Adán es una representación que luego falla, sí, todos conocemos esa historia, pero
vamos a ver el proceso hasta que falla. Porque no es que falla de un día para otro o una semana para otra. Pasó mucho tiempo. Dentro de ese tiempo, Adán era el representante de la gracia. Porque Dios lo hizo sin que nadie se lo pida, sin que tenga mérito alguno, sin que ganemos el derecho ni nada. Dios lo crea y lo bendice. Por eso dice en Génesis 1 que cuando Dios crea a Adán, lo bendice y le dijo, lo bendijo diciendo, fructificad, multiplicad. O sea, Dios bendijo esa creación. No tenía obligación ni necesidad. Entonces, todo lo que Dios hace sin que nadie se lo exija es gracia. Por eso la gracia se expresa en el primer hombre y se manifiesta luego en plenitud en Cristo, cuando Él vino. Fíjate lo que dice Juan 1:14, para que entendamos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando del segundo Adán. Lleno de gracia y de verdad. En Cristo se termina de manifestar, lleno de gracia y de verdad. La plenitud de la gracia fue revelada y manifiesta en el postrer Adán, pero ya Adán la estuvo disfrutando. El hombre es receptor de la gracia de Dios, por lo tanto ya está bendecido. Ahora por esa gracia lo hace representante de su gobierno y sería la segunda RG. Diga, representante de su gobierno. Adán era o fue el representante del gobierno de Dios en la tierra. Y cada vez se va poniendo más interesante. Pone al hombre para que lo represente, para que represente el orden y el gobierno de Dios en la tierra. El gobierno celestial, Adán lo aplica a lo terrenal, porque tenía la facultad, le había dado Dios la autoridad para hacerlo. Entonces el gobierno de Dios en la tierra pasa por la administración de Adán. Por eso el hombre fue creado en el cielo, pero formado en la tierra. La creación fue en el cielo cuando Dios dijo, estaba hablando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban en la eternidad, no estaban en un ámbito terrenal, cuando ellos dijeron, hagamos al hombre. Pero una vez que lo dijeron en el cielo, lo formaron en la tierra. Por eso nosotros, ¿dónde tenemos que ser formados? Acá en la tierra. Por eso nos juntamos un domingo, para ser formados. Aunque muchos no entiendan lo que es formación todavía. Pero necesitamos ser formados. Bien por ese amén. Necesitamos ser formados. No informados, formados. Algunos se quedan con la información, pero no es información, es formación. La formación es agarrar una verdad y ponerla en práctica. Eso es formación, si no es solamente información. Entonces, Dios lo formó en la tierra, pero tiene un diseño celestial para que en la tierra y para la tierra Él fuera el representante ideal del gobierno de Dios, al cual le dio autoridad. Para eso necesitaba conocer cómo Dios se movía. Por eso necesitaba tener un vínculo y una relación con Dios clara, porque Él iba a gobernar la tierra, pero con el diseño eterno. ¿Se va entendiendo? Es lo que leemos en Génesis, nada más que lo vamos a explicar de una manera que creo que nunca se nos explicó así, o me parece. Bueno, qué linda la respuesta, el público muy participativo esta noche. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, están habilitados para participar, ¿sí? O sea, si somos más participativos, viene bárbaro. Se hace más llevadero todavía. ¿Sí? Antes que otro se duerma, sí, participemos. Participemos porque escuchá porque te hace falta. Después decís, yo no sé nada. Claro, si cuando te están enseñando
Yo me dormí en la escuela también. Y así me fue. Cuando Adán se movía en ese orden, es porque oía a Dios. Diga, oír a Dios. O sea, lo de Adán no fue solo fracaso. Adán fue, en una parte, mientras habitó el huerto, hizo las cosas de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Y hasta ese momento venía bien. Entonces, cuando Adán se movía, tenía que oír a Dios, caminaba con Dios, participaba de la comunión con Dios, entendía las cosas de Dios, entendía el lenguaje de Dios, hablaba en su espíritu. Sí, Dios le hablaba directamente a su espíritu, de espíritu a espíritu. Por eso cuando Dios lo crea, lo hace a su imagen. Entonces no era que tenía que verbalmente hablar, directamente la conexión era espiritual. Y Adán entendía esos códigos porque vivía en esa dimensión. Entonces Dios le daba a conocer las cosas celestiales para que él las reprodujera en el plano terrenal. ¿Qué es lo que más o menos tenemos que hacer ahora? Bajar los conceptos celestiales a la práctica diaria, a la vida terrenal. Porque no nos quedamos en el misticismo de decir, estamos en el aire, en lo espiritual, porque muchas veces lo espiritual se habló desde un plano más místico que otra cosa. Lo espiritual es 100% aplicable, si no, no sirve. Si no, es mística, no es espiritual. O sea, Dios nunca le dio al hombre algo que el hombre no pueda aplicar. ¿Se entiende? Entonces, el espíritu, o todo lo que Dios imparte desde su espíritu, es para que el hombre lo pueda aplicar y vivir. Si no, no tiene sentido. ¿Sí? Por eso Él se baja a la dimensión nuestra. Y en este caso, Adán, hasta ese momento no había pecado. Entonces él tenía una relación, un vínculo perfecto con Dios. En la primera etapa fue un vínculo perfecto. Adán se movía, oía a Dios, caminaba con Dios, conocía el mundo invisible y él lo llevaba a lo visible, porque representaba en la tierra las cosas visibles del reino invisible de Dios. Parece un juego de palabras, pero Dios operaba desde el mundo espiritual y Adán lo transmitía y lo aplicaba al mundo terrenal. Por eso le da a administrar la tierra, no el cielo. Pero él tenía que bajar los códigos del cielo a la tierra. ¿Se entiende? Por eso tenía que funcionar bien con Dios. El representante de su gobierno escuchaba la voz de Dios y Dios lo respaldaba cada vez que actuó y habló dentro del orden de Dios. Por eso ese hombre creado podía tener autoridad y ejercer dominio sobre todo lo creado. Por eso Dios le dijo, hacé gobernar sobre todo lo creado, pero no sobre otro ser humano, sobre la creación. Entonces este hombre, Adán, al conocer los códigos, al mirar el diseño terrenal con una imagen celestial, una idea divina, configuraba de acuerdo a su naturaleza y forma y funciones y le dio nombre a cada ser vivo. Dice la Biblia que todos los animales, todo lo que tenía vida, Adán le puso nombre. Y es lo que se conoce hasta hoy, dice la Biblia. Entonces, Adán vio una naturaleza, vio una imagen, una naturaleza, un diseño. Tiene cuerno y hace mu. Da la leche y el dulce de leche. Y la manteca que a veces... Dijo vaca. Conforme al diseño, conforme a la naturaleza, conforme a la idea creativa que Dios le dio, Él le dijo, se va a llamar vaca. ¿Y qué hizo Dios? Respaldó lo que Adán había hecho. Entonces Adán no era un cualquiera, ¿eh? Hasta ahí no era un cualquiera, ¿eh? Dios respetó, o sea,
Dios no le puso el nombre a todos los animales. El que se lo puso fue Adán. Y Dios le respaldó porque Adán estaba bajo su diseño. Ahora, ¿es importante caminar bajo el diseño de Dios? Porque es lo mismo, amados. Se sigue dando lo mismo en este plano. Lo que está bajo el diseño de Dios funciona. Dios respalda lo que está bajo su diseño. ¿Me va entendiendo? Igual va a quedar esto grabado, si lo podemos volver a escuchar para que entendamos con más detenimiento. Y podamos por ahí leer el libro de Génesis completo, al menos el primer capítulo, para entender el primero y el segundo. Entonces, denominó a cada ser vivo dándole un nombre. A la vaca, vaca, al caballo dijo, este relincha, tac, 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 vamos a ponerle caballo. Y Dios dijo, perfecto, dale, vamos a que sí. Así Adán le puso nombre a todo y Dios respaldó lo que Adán hacía. Hasta ese momento, Adán tenía todo el respaldo de Dios. ¿Se imaginan? Por favor, yo creo que use la imaginación. Un ser creado, un hombre, un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, completo. Que tenía administraba el gobierno de Dios en la tierra. Era el representante de Dios y lo que el hombre decía, Dios lo aprobaba. Porque estaba bajo su diseño. Impresionante. Por eso tiene que ver con que Adán no se lo ha representado muchas veces de esa manera, pero era un ser imponente. Alguien que gobernaba todo hasta ese momento. ¿Sí? No había mucha gente, pero bueno, después aparece Eva en el asunto. Pero hasta ese momento era una figura imponente, por llamarlo de una manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque él vivía en armonía con Dios y entendía las cosas de la tierra desde una visión celestial. Por eso cuando el hombre peca, rompe ese orden. Y acá viene ya la parte más trágica, ¿no? Cuando él peca, cuando falla, rompe ese orden perfecto en que él estaba. Es sacado del Edén, no de la tierra, del Edén. Y ahora está guiado por sus sentidos, por su conocimiento, por su vista, que quedó anulada al orden de Dios. Por eso la Biblia dice que el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Destituido, ¿sí? Busqué la definición, no la anoté, pero es fuerte la definición. Destituido es que fue quitado, fue despojado de todo, sacado de todo. ¿Sí? Es fuerte la definición. Porque el tercer RG es reflejo de su gloria. El primero que era receptor de la gracia, el segundo representante del gobierno y la tercera RG es reflejo de su gloria. O sea que, y esto se torna más interesante todavía, porque no solamente que el hombre en el huerto era el representante, no, el receptor de la gracia, no solamente era el representante del gobierno, sino que era el reflejo de la gloria de Dios. La gloria de Dios se reflejaba en Adán. ¡Wow! ¿Saben que lo empecé a estimar un poquito más a Adán? A partir de todo esto. Aunque Dios tenía otro plan y era con Cristo, pero digo, hay que ser el reflejo de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy? Lo mismo. Que seamos el reflejo de la gloria de Dios con nuestra vida. Lo que pasa es que nuestra vida muchas veces refleja una lamparita de 25, de 12 watts. Pero bueno, vamos. Cuando la creación misma miraba a Adán, ¿qué veía? Veía la gloria de Dios. ¡Wow!
Por eso dice en Romanos 3:23, todos los que pecaron fueron destituidos. ¿Quién fue el que pecó? El primero. Él. Entonces fue destituido de la gloria. Pero hasta ese momento, cuando lo miraban a Adán, él era el reflejo de la gloria de Dios. El que reflejaba la gloria del Dios invisible. Por eso en el texto leímos que aparece en el huerto con una gloria y un brillo de una majestad, una hermosura, una perfección única. Era el representante de la imagen de Dios. Sin dudas habrá sido un ser espectacular. A imagen y semejanza de Dios, creado. No solamente creado, sino formado. Y no solamente formado, sino que era el receptor de la gracia. Era el representante del gobierno y era el reflejo de la gloria de Dios. ¡Wow! Impresionante. Un ser espectacular, sin duda. Adán en el huerto se movía mostrando el reflejo de la gloria de Dios que cubría su cuerpo físico. Y ahora vamos a entender algunas cosas que son interesantes. La gloria cubría su cuerpo de tal manera que no le podían casi ver. Él no tenía vestidura. Como Dios lo formó y lo creó y le puso esa gloria, era tan refulgente esa gloria. Era un resplandor de gloria que nadie le podía mirar. ¿Qué pasa cuando algo te resplandece demasiado? Uno no puede casi ni mirar. Adán siempre estuvo igual. Lo que pasa es que mientras estuvo con la gloria lo vestía. ¡Wow! Él estaba vestido de la gloria. Él representaba o reflejaba esa gloria. Él no tenía vestidura. La gloria era su vestidura. Pero ¿qué pasó? Pecó. ¿Y qué es lo que sucede? Fue destituido de la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando peca? ¿Cómo se ve él? Desnudo. Y se avergüenza. ¿Pero antes no estaba así? ¿O qué ropa tenía antes? Siempre estuvo así. Lo que pasa es que la gloria lo vestía y él no se daba cuenta. O sea, era tan grande, no entendía esa dimensión. Pero cuando es despojado, cuando él peca, fue destituido de la gloria, le fue quitada esa gloria y se vio desnudo. Siempre había estado así, desnudo, pero no se podía ver porque la gloria que expresaba era tan grande, pero fue desprovisto de esa gloria que lo cubría y siente vergüenza. ¿Qué es lo que sucede? Siente vergüenza. Justamente siente vergüenza porque rompió el orden de Dios. Y fuera del Edén, ahora ya no conoce ni entiende la voz de Dios. Fue desvinculado de Dios. Yo quiero que usted preste atención a esto. Use la imaginación. Un ser creado a su imagen y semejanza. Un portador de la gloria. Un hombre que reflejaba el gobierno, que representaba el gobierno. Un hombre que era el receptor de la gracia. De pronto falla como algo inocente, como algo, pero desobedece. Come del árbol que no debía. Del único que Dios le ha dicho, no lo hagas. Y de pronto él siente vergüenza. Pero no solamente siente vergüenza porque se ve desnudo. Siente vergüenza porque rompe el orden. Y fuera del Edén ahora ya no conoce ni entiende la voz de Dios. Por eso cuando Dios lo llama, Dios no sabía dónde él estaba. ¿Por qué lo tiene que llamar? Porque él ahora no entendía. Dice la Biblia, todo eso está en Génesis 1, 2 y 3. Cuando lo llama, siente vergüenza, dice, tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo?
Si hicieron esa pregunta una vez, ¿por qué tuvo miedo? Si él hablaba con Dios, caminaba con Dios, él gobernaba con Dios. O sea, ¿por qué le tuvo miedo a Dios ahora? Porque era la primera vez que escuchaba a Dios con sus oídos naturales. Siempre lo escuchó desde el Espíritu y él lo entendía. Y ahora escucha la voz audible de Dios llamándolo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y no era que Dios no sabía dónde estaba. Lo llama. Y lo que Dios quiere hacerle ver es saber de dónde él había caído. ¿A qué posición se había rebajado? Porque había perdido la posición donde Dios lo había puesto. ¿Dónde estás? En definitiva, Dios le está diciendo, no estás en el lugar en que te puse. Wow. ¿Qué pasa, amado, cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere o en el lugar donde Dios nos puso? Tremendo. Digo, ¿cuánta similitud hay? Porque el diseño sigue siendo el mismo. Dios no canceló ningún plan. Dios trajo el postrer Adán, Cristo. Y ahora lo vamos a ver. Dice, tuve miedo al oír tu voz y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? Si él hablaba con él, lo escuchaba en el hombre interior, de espíritu a espíritu, oía el idioma espiritual, lo entendía, pero era la primera vez que Dios le hablaba fuera de él. Y él ahora, como se mueve por los sentidos, por su capacidad, por su inteligencia, por sus gustos, por sus deseos, ahora escucha a Dios de afuera y le dice, mirá dónde has caído, dónde estás. ¿Dónde o por qué te saliste de la posición? ¿Por qué no estás donde te puse? Y en definitiva le dice, ya no tienes esa posición, ya no representas mi gobierno, ya no reflejas mi gloria. Tiene que haber sido terrible eso. Yo creo que cuando él se dio cuenta de lo que hizo, ya no había vuelta atrás. Pero que Dios le dijera, ya no me representás en la tierra. Ya no sos mi imagen. No sos mi gobierno. Ni tampoco reflejás mi gloria. Porque desobedeciste. Porque te dije y te di todo para que lo hagas bien y fallaste. Te confié todo, menos una cosa. No fuiste capaz de obedecerme en una sola cosa. Wow. Amados, el diseño de Dios sigue estando activo en nosotros. Dios no canceló su plan. Cuando uno ve esto, esa realidad, porque el hombre tenía origen en Dios cuando Dios dijo hagamos, tenía el diseño de Dios cuando dijo hagamos la imagen y semejanza, y tenían el propósito que manifestara la gloria de Dios, haciendo lo que tenía que hacer. Amados, por eso cuando hablamos de formación, hasta que Cristo sea formado, es una necesidad imperiosa. No es algo secundario. No es algo que yo puedo tomar o dejar. No es algo que yo lo puedo tomar livianamente. Amados, podemos ser uno más del montón o ser lo que Dios quiere. Yo no sé cuál es tu proyecto de vida, pero al Dios que sirvo, al Dios de la creación,
el Dios del universo, el Dios que no cancela propósitos, el Dios que es todo justicia y todo verdad, el que es proveedor de todo, el que para Él todo es posible. Yo quiero estar de su lado. No sé ustedes, yo quiero estar del lado de Dios. Josué en un momento le dijo a su pueblo: ustedes escojan lo que quieren hacer. Si ustedes quieren adorar a otros dioses, adórenlo. Si ustedes quieren servir a otros dioses, sírvanlo. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Hay que tomar determinaciones en la vida, porque las cosas a media no sirven. Medio cristiano no sirve, medio hijo de Dios no. O soy o no soy. O estoy bien o estoy mal. O estoy con Dios o estoy con el diablo. ¿Sí? O me gobierna Dios o me gobiernan las tinieblas. Punto. Si yo soy claro y digo, sí, me están gobernando las tinieblas, cuando yo soy claro y defino mi vida, puedo tener solución. Pero mientras yo me quiera justificar, no, pero yo no, sí, pero ya me voy a poner bien. No. Ese no es el camino. Estoy mal, pero quiero estar bien. Necesito ayuda. Y Dios dice, la única ayuda es la formación hasta que Cristo sea formado en nuestra vida. Hasta que Cristo sea formado. ¿Qué significa eso? Hasta que Él vuelva a recuperar el diseño, la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida, para que podamos representar su gobierno y para que podamos manifestar su gloria. Lo que Adán no pudo hacer, ahora tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo. Y como dijo, mirá, porque no quiero que fallen, le voy a dar a mi Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estuvo en Cristo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu lo pongo en ustedes para que no digan no puedo, para que no se excusen, decir no, pero no puedo. No querés. Seamos claros, no querés ponerte bien, no querés estar bien. Seamos claros. Porque cuando soy claro, tengo solución. Pero cuando quiero justificar mi mediocridad, ahí se complica. Él quiere recuperar el diseño en la vida de cada uno, recuperando el gobierno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere ser el rey. Por eso, si nos reunimos, o cuando nos reunimos, amados, es para esto. ¿Saben para qué venimos acá? Para ser despojados definitivamente de la vieja naturaleza de Adán fuera del huerto. Porque una cosa Adán en el huerto y otra cosa fuera del huerto. La naturaleza pecaminosa de Adán es Adán expulsado del huerto. Dios le puso ángeles o querubines con espadas de fuego para que nunca más pudiese entrar. Fue despojado para siempre. Pero ahora por su gracia que se amplió en Cristo, vos y yo, que fuimos comprados con su sangre y que portamos o podemos portar la naturaleza divina de la cual Él nos hizo partícipes para que podamos expresar su gobierno. Por eso nos reunimos. Hay una expresión que escuché que me pareció interesante. Venimos para ser descuartizados. Pero Dios es amor. Sacar la carne. Fue fuerte la palabra. ¿Sí? Sacar lo viejo. Por eso, en definitiva, es lo que yo necesito. Por eso vengo y me expongo a una palabra. Amados, lo hemos contado muchas veces. Nosotros los primeros años de estar acá, fácil, los primeros 5 o 6 años, nos íbamos 2 a 3 veces por año, y no porque sobraba, contando las monedas. Íbamos a Córdoba a una
un intensivo, una ELA, Escuela de Liderazgo de Avanzada. ¿Sí? Buscábamos el hospedaje más económico, íbamos muchas veces entre varios pagando la nafta, porque queríamos estar, íbamos a comer a los lugares más económicos, comíamos, o sea, porque queríamos estar ahí. Invertimos en una preparación, que hasta el día de hoy esa preparación nos nutre. Nos edificó tanto habernos conectado, porque la Biblia dice, el que anda con sabios, ¿cómo? El que anda con sabios, sabio será, ¿no? ¿Dice la Biblia eso? Entonces, el que anda con mediocre sería bajo el mismo patrón, ¿no? Fuimos a ser entrenados por hombres de Dios de alto nivel, de palabra que vamos a tener ahora, palabra el 21, 22 y 23. Viene el apóstol Juan Carlos Ruta. ¿Ya lo conocen algunos, no? Sí. Va a venir a tirar, pero bomba, ¿eh? ¿Cuántos quieren ser edificados? Esos días tenés que guardarlos, porque va a ser palabra fuerte. Palabra fuerte. No sé si no hacemos doble jornada el sábado, estamos viendo. Porque lo queremos aprovechar al máximo. Un hombre de Dios con una trayectoria y un crecimiento muy fuerte en Argentina. Y es un amigo. ¿Dónde lo conocí? En esos viajes, donde él también iba a ser entrenado. Iba a escuchar. Ahí habla de la humildad de los grandes. Sentarte a escuchar, que otro te ministre, que otro te enseñe. ¿Sabes las lágrimas que hemos derramado con mi esposa ahí? En esos congresos. Porque nos veíamos tan limitados y tanta palabra que no nos entraba. Traíamos los CD, traíamos las carpetas, traíamos todo y veníamos muchas veces en el auto o a la vuelta cuando podíamos, volvíamos a escuchar todas las prédicas otra vez y a tomar apuntes y los apuntes que habíamos tomado. Amados, si nosotros no invertimos en formación, Dios quiere formarnos, pero yo tengo que disponerme. Yo tengo que decir, Señor, yo necesito ser formado por vos. Yo no quiero ser la imagen de un evangélico, la imagen de un religioso, la imagen de un mediocre, que no es ni chicha ni limonada, que no peca porque en el mundo no concuerda y tampoco es bueno acá adentro, ni es bueno en las cosas de Dios porque tampoco brilla. Entonces terminamos siendo mediocres para afuera y para adentro. Por eso es importante invertir en nuestro crecimiento, en ser edificados por la palabra. Porque cuando uno escucha una palabra, automáticamente toma una decisión. Yo no quiero ser esto. Yo quiero cambiar. Necesito cambiar. Necesito ser mejor de lo que fui hasta hoy. Y Dios está de mi lado cuando yo determino. Dios está diciendo, hey, podés ser un mejor padre de lo que fuiste hasta hoy. Podés ser un mejor hijo de lo que fuiste hasta hoy. Podés ser un mejor esposo o esposa de lo que fuiste hasta hoy. Podés ser un mejor empleado o empleador de lo que fuiste hasta hoy. Claro que podemos ser mejores. El tema es que hay que cambiar. El tema es que hay que exponerse a la verdad y que la verdad te corrija. Diga, hey, no vayas por ahí. Ok, sí, Señor, te creo, tomo la decisión correcta, hago los cambios correctos. Y aunque me duela, aunque tenga que invertir, pero lo hago porque quiero ser edificado. Podríamos haber sido pastores comunes y corrientes y conformarnos a lo que recibíamos acá y listo. Pero dijimos, no,
Si hicimos semejante inversión de dejar todo el Ushuaia, venimos para acá, no podemos ser uno más del montón. Vamos a prepararnos, vamos a tratar de ser lo mejor que podamos ser. Y para eso nos tuvimos que exponer a hombres que nos predicaban duro. ¿Te imaginas apóstoles o pastores que le hablaban a pastores? O sea, no te hablan con términos de a ver si te vas a ofender. No, te hablaban duro. Para que hagas los cambios correctos. Para que te dejes de perder el tiempo, de dar vueltas, es más de lo mismo. Porque no podemos ni engañar a la gente, ni engañarnos a nosotros mismos, ni engañar mucho menos a Dios. Entonces lo que no teníamos invertíamos en aquellos años. Y veníamos, con la cabeza así, el corazón también nos explotaba. Y veníamos y ahí estábamos. Muchas cosas no entendíamos, pues era tanta palabra, tanta revelación que no entendíamos muchas cosas, pero después las fuimos entendiendo. Es como que te vayas a la facultad y de pronto el profesor te empieza a hablar de una manera que no lo entiendo, pero hasta que acostumbras el oído a escuchar sabiduría y revelación y empezás a aprender a escuchar sabiduría y revelación y empezás a escuchar y a medida que empezás a escuchar te empezás a alimentar, te empezás a poner fuerte en Dios, comenzás a tener una sensación de que tu vida se vuelve más fuerte, más sólida, no porque tus fuerzas son humanas, no, son las fuerzas del Espíritu, las fuerzas que vienen para tu vida y para la mía, porque Dios quiere que seas el mejor que lo que pueda hacer en esta tierra. Dios no se conforma con lo que somos. Él quiere que seas lo mejor. Aleluya. Por eso nos reunimos, amados. Por eso nos reunimos para ser despojados de esa vieja naturaleza adámica fuera del huerto, para explicarlo mejor. Y volver a recuperar el diseño original. Hace muchos años, ¿se acuerdan? Hicimos un campamento, ¿no? Que se llamaba Volviendo al Diseño, algo así. Volviendo al diseño original, me acuerdo. Por eso dice 2 Corintios 15, 17. ¿Qué dice? Por favor. De modo que si alguno está en Cristo, está. No dice, si alguno cree en Cristo, si alguno está, estoy en Él, estoy en Él, estoy en Él. ¿Se entiende? Estoy en Él. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, ¿cuál es el orden que Dios quiere darnos? Si estoy en Cristo, las cosas viejas, la vieja naturaleza incluida, ya pasaron. Porque aquí todo es hecho. No dice el que está en Cristo, bueno, vamos viendo si mejoramos de a poquito, Así es. Vamos a ver si dejamos de pecar, a ver. Deja de insultar, por favor, de a poquito. ¿Sí? ¿Así dice? No. Si yo estoy en Cristo, automáticamente todo lo que es viejo en mi vida sale. Y todo es hecho nuevo. 0 kilómetros. No emparchado, no remendado, no mejorado. No tuneado, no, nuevo. Diga nuevo. Oh, esto es maravilloso, amados. Por eso la nueva criatura, la nueva creación de Dios es la que representa en el nuevo pacto el diseño original, la forma original. La nueva creación es la que puede expresar el diseño original que se perdió en el huerto. La nueva criatura, no el viejo.
El viejo Claudio estaba perdido. 1000 cosas, 1000 errores. Con ese no se podía. Por eso cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que dice la palabra? Que morimos a lo viejo para nacer a lo nuevo. Hay que morir. La mejor forma de vivir en Dios es muriendo. Parece contradictorio, pero la mejor forma de vivir en Dios es muriendo a nosotros. Entonces cuando vivo demasiado yo, no, lo que pasa es que me ofendieron. Lo que pasa es que no me reconocieron. Lo que pasa es que hablaron mal de mí. ¿Sabes quién se ofende? La carne se ofende. El espíritu no se ofende nunca. El espíritu es antiofendible. El único que se ofende es la carne. Si te ofendes es porque estás ¿en qué dimensión? ¿En qué dimensión? En la carne. Porque el espíritu no se ofende. Por eso la formación es la clave, no la información o la emoción, es la formación. Por eso Dios aprueba y bendice al hombre que Él forma, tiene su diseño y cumple su propósito. Por eso el mensaje completo de Jesús, que vino a establecer un reino como prioridad, y así presenta el Evangelio. Fíjate que ahora voy a leer varios textos seguidos simplemente para que nos queden claro que Jesús nunca vino a establecer una religión, vino a establecer un reino. Mateo 3:2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista. Segundo, Mateo 4:17. Ahora Jesús, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7. Ahora son los discípulos que Jesús envía. Dice, y yendo, le está diciendo a los discípulos, predicando diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era entonces el mensaje central? El reino de los cielos se ha acercado. Por eso los judíos, los israelitas pensaron que Él venía a establecer un reino físico y que iba a sacar a los romanos y que iba a liberarlos de la opresión romana. Ellos se confundieron, pensaron que era todo físico y el asunto era espiritual. Un reino que los gobernara por dentro, como una vez fue Adán. Pero ahora en Cristo es totalmente posible, porque el Hijo fue obediente hasta lo sumo. El Hijo cumplió, el Hijo obedeció, fue a la cruz y no pecó, no falló. Dio su vida, fue el sacrificio perfecto. Por ser el Hijo y por cumplir a rajatabla, dijo, nada hice fuera de lo que Dios me había enviado a hacer. Por eso fue superior a Adán. Mateo 4:23. Lo dije el domingo pasado. La frase original es el Evangelio del Reino. No el Evangelio solamente, porque Evangelio es buena noticia, y cualquier buena noticia para los griegos era un evangelio. Entonces para los griegos cualquier noticia buena era qué buen evangelio, porque era una buena noticia. Pero el Señor dijo, la noticia que yo traigo es que las buenas nuevas son del reino. Es la noticia. Por eso el Evangelio del reino es la noticia, no es la buena noticia solamente, es la noticia. Por eso Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso entendemos que todavía el fin no está tan cerca como muchos lo proclaman. Porque cuesta todavía que entendamos que es el evangelio del reino. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Lucas 8:1. Aconteció pues que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. El evangelio del reino. El reino se ha acercado. El evangelio del reino. El reino se ha acercado. Como que había una prioridad, una premisa. Que todo el mundo supiera que se estaba recuperando un reino. No un reino físico, donde iba a haber un rey físico. No. Un rey que iba a estar en el trono y su hijo a la derecha, ¿sí? Y a través de los hijos terrenales, a imagen y semejanza de él, que recuperamos la imagen y semejanza, que comenzamos a funcionar en el reino bajo su dominio y empezamos a expresar y manifestar su gloria con nuestras acciones. Por eso cuando hacemos algo, alguien debería dar gloria a Dios. Gracias a Dios por este hombre, gracias a Dios por esta mujer. Qué bueno lo que hizo. Hechos 1:3. Fíjate vos si era importante el tema del reino. Que Jesús, después que resucita, se le aparece otra vez a los discípulos. Dice, con pruebas indubitables, si no hay lugar a dudas que era él. De hecho que le dice, miren mis manos. ¿Quién es el que dudó? ¿Tomás? No. Sí, Tomás. Dijo, Tomás, poné tu dedo en mi costado. Acá están mis pruebas. A quienes también, después de haber padecido en la cruz y sacrificio y resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas, las marcas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de el amor, acerca de la paz. ¿Acerca de quién? Del reino. O sea, después de la cruz se volvió monotemático, un solo tema. Les voy a hablar solamente durante 40 días. Jesús se quedó 40 días más después de la cruz para hablar sola y únicamente y exclusivamente acerca del reino. ¿Era una prioridad el reino o no era una prioridad? Pero ¿cuándo se habló del reino? Por años ignoramos, por años no se tocó el reino de Dios. Porque toda la vida pensamos que el reino de Dios, ¿qué era? En el cielo, cuando nos muramos nos vamos al reino. Pero resulta que el reino Dios lo trajo a la tierra. Dijo, he traído el reino. Nos enseñó a orar. Venga tu reino, como en el cielo, en la tierra. Pero sin embargo, lo que menos hicimos es entender el reino, porque era entender el gobierno de Dios. Amados, termino y vamos al videito, ¿sí? Oh, amigo. Yo que le hago propaganda a ustedes que son bárbaros. ¿Te imaginas que viene Ruta? Yo digo, no, si te van a
Gente entendida en la palabra. Gente que va a reaccionar a tu enseñanza. Eso a ver y me hace correr las ovejas, ¿viste? Desde el campo. ¿Viste? Una manada y uno se queja por allá, el otro se queja por allá. Gente entendida en la palabra. Duro de domar son, amigos. Fuimos trasladados a un reino, para que no nos queden dudas. Colosenses 1:13, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, el hecho de la salvación, no fuimos trasladados a una religión, no fuimos trasladados a una congregación, fuimos trasladados a un reino. La iglesia debe funcionar en el reino, porque el reino es más grande que la iglesia. El reino es todo. Y ahora vamos a ver el video, que todo el reino. No es solamente la iglesia que habita la tierra. Seres humanos limitados, finitos. Claro que es importante, pero la iglesia debe funcionar en el reino. Por eso fuimos trasladados. Una vez más se manifiesta la gracia. ¿Alguien le obligó a Dios trasladarnos al reino? No, con salvarnos del pecado ya era suficiente. Salvarnos de la perdición eterna ya estaba bien. Sin embargo, dice, los traslado al reino. De un viaje, los traslado de la potestad de las tinieblas. O sea, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos bajo la potestad, el gobierno de las tinieblas. ¿Dónde estábamos? ¿Potestad qué es? Gobierno, autoridad. ¿Dónde estábamos? Bajo la potestad o el poder o la autoridad de las tinieblas. Ahí estábamos, ¿o no? ¿Sí o no? Fuimos trasladados ¿a dónde? Al reino. ¿Y por qué queremos volver? Porque cuando somos mediocres, cuando no somos hijos enteros y verdaderos, lo que estamos diciendo es: quiero volver a la esclavitud. Por eso hay una prioridad de informar que lo que sucedió allí fue un acto maravilloso. Cuando le conocimos, fuimos trasladados a un reino. Y al reino al que fuimos trasladados, en el reino existe un rey que es soberano. Ese reino tiene un propósito y un diseño. En ese reino existe una cultura, un idioma y principios del reino. En este reino se mantiene un orden por obediencia a un rey. La iglesia debe operar, funcionar desde una plataforma de reino. 2 textos más, ¿me permiten? Igual lo iba a hacer, pero por respeto. Colosenses 1:15, para que entendamos lo que es Dios y lo que es el Hijo. Por eso Cristo es todo en todo. Él lo llena todo en todo. ¿Qué dice? Colosenses 1:15, 16 y 17. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Antes, en el huerto, ¿quién era la imagen del Dios invisible? Adán. Falló. Pero Él, el Hijo perfecto y verdadero, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo primero en toda la creación. Ahora vamos a ver la creación. Seguimos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en los
cielos, todo lo que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Que no lo veamos no significa que no exista. ¿Existen los microbios? ¿Ustedes lo ven? ¿Existen? ¿Viste que hay cosas que no vemos, pero existen? En el mundo, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! Impresionante. Otro más. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabes por qué el sol está donde está? Y la luna donde está, y el mar donde está, y todo está sostenido. ¿Quién lo sustenta? Cristo. Ese Dios tan grande quiso habitar en nuestro corazón. Ese Dios tan grande nos llamó para que seamos sus hijos y herederos juntamente con Cristo. Amado, otro texto, vamos y terminamos. Hebreos 1:1 dice: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de algo, de muchas cosas, no, de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? ¿Hizo qué? El universo. Ahora vamos a ver el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, lo que fue una vez Adán. ¿Me hago entender? Ahora Cristo, el verdadero representante de Dios, el único y real y representante, no hay nada fuera de Él, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la misma sustancia, la misma naturaleza de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, la Biblia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ver el video. ¿Tienen tiempo? Saludos internautas. Cuando observamos nuestra galaxia, no nos podemos hacer a la idea de las enormes distancias que existen en la Vía Láctea entre las estrellas y los planetas. Hoy vamos a descubrir la verdadera escala de nuestro planeta y el ser humano en comparación con el sistema solar, la galaxia y el universo. La Tierra, nuestro hogar, con una circunferencia de 40.000 kilómetros, hasta hace pocos siglos, nos pensábamos que era un lugar inmenso, hasta que descubrimos que vivimos en un mundo finito casi esférico y que está inmerso en un universo mucho más grande. Al mirar la Luna, nos parece cercana y casi como si la pudiéramos tocar. Aunque eso es un efecto óptico, la Luna está mucho más lejos de lo que crees. Esta es la distancia real entre la Tierra y la Luna. A 384.400 kilómetros de distancia por término medio. Es una distancia enorme para nosotros. Acostumbrados a las distancias de nuestro planeta, a las naves Apolo les llevó algo más de 3 días en recorrer esa distancia. Si viajáramos a la Luna en coche a 200 kilómetros a la hora sin detenernos, nos llevaría algo más de 2 meses y medio. Imaginaos a 3 astronautas embutidos en una diminuta nave espacial recorriendo tal distancia, como si fuéramos microbios con tubos y cables para mantener nuestros cuerpos fuera de nuestro mundo. Da hasta miedo. Y a pesar de eso, 12 hombres caminaron por la superficie de la Luna.
no nos atrevimos a ir más lejos. Desde la Luna, la Tierra también nos parecería más grande, y es que a pesar de la distancia, son objetos enormes. Aunque a escala universal, esa distancia no es nada, y equivale a 1,25 segundos luz, lo que quiere decir que las comunicaciones con la Tierra y la Luna tienen 1,25 segundos de retraso debido al límite de la velocidad de la luz. Ahora deseamos ir a Marte. Es ese punto diminuto de color anaranjado rojizo que vemos en el cielo. Y está a unos 220 millones de kilómetros por término medio. Esos son más de 570 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Sería representado así, muy difícil, ya que estamos hablando de escalas muy grandes. ¿De verdad queremos iniciar tal hazaña, considerando que aún nos peleamos por minúsculos trocitos de tierra? En una de nuestras diminutas cápsulas espaciales nos llevaría algo más de 9 meses en viajar a Marte. Se ha de tener mucho valor, y más considerando que el viaje no se hace en línea recta, sino en forma de elipse, así que fácilmente podemos multiplicar esa distancia por 2. Un grupo de pequeños humanoides conservados artificialmente, lejos de su planeta natal, y con comunicaciones con la Tierra que pueden tardar entre 12 y 20 minutos, dependiendo de lo lejos que esté Marte y la Tierra en ese momento. Nadie nos podría ayudar en caso de emergencia inmediata. Si no os habéis sentido abrumados por la distancia a escala real de nuestro planeta y Marte, seguiremos avanzando en la escala. No es de extrañar que algunos consideren a la Voyager 1 como la hazaña más increíble de la humanidad, encontrándose a una distancia de más de 22.600 millones de kilómetros de nosotros. Esos son 58.800 veces la distancia que recorrimos a la Luna, o 102 veces la distancia de la Tierra a Marte. Estas distancias son tan enormes que es preferible usar las unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, y la Voyager 1 se encuentra a unas 150,6 unidades astronómicas de nosotros, 150,6 veces más lejos que la distancia que nos separa del Sol. La Voyager 1 captó la imagen más lejana de la Tierra cuando estaba a 6.000 millones de kilómetros de distancia. Igual que dijo Carl Sagan, en ese punto azul pálido estamos nosotros. Cada trozo de tierra y humano que hayas conocido se encuentra en un punto diminuto azul a esa distancia. Actualmente, a la distancia que se encuentra la Voyager 1, no podríamos ver ni siquiera un punto azul. El resplandor del Sol y la distancia nos ha reducido a un tamaño insignificante. Ya no existimos a simple vista. ¿Hay alguien en nuestro planeta que se atreva a ir tan lejos? Actualmente no. El espacio es tan grande y hostil fuera de nuestra diminuta zona de confort que no parece hecho para seres como nosotros. De hecho, la Voyager 1 ni siquiera ha salido del sistema solar. La nube de Oort es la teórica frontera de nuestro sistema y se encuentra a más de 100.000 unidades astronómicas. Las medidas son tan grandes que ya estamos empezando a tener problemas, y lo que os diré a partir de ahora será en años luz, y son estimaciones. El final de la nube de Oort debe estar entre 1,58 y 1,95 años luz. Quiere decir que para salir del sistema solar deberíamos recorrer más de 39 millones de veces la distancia que recorrieron nuestros valerosos astronautas de la Tierra a la Luna, o 68.500 veces la distancia de la Tierra a Marte. La Voyager 1 viaja a 17 kilómetros por segundo. Le tomará 300 años en llegar a la nube de Oort y al menos 30.000 años para salir. Esto es una distancia inconcebible para nosotros. Son escalas tan inmensas que solo podemos representar el Sol y la nube de Oort aquí. La Tierra y la Luna a esta distancia son un solo punto invisible, y la Voyager 1 aquí. A escala estelar, esta gran distancia no es nada. La estrella más cercana, Próxima Centauri, se encuentra a 4,22 años luz, y el sistema Alpha Centauri a 4,37 años luz. En perspectiva, esto sería el Sol, la nube de Oort y el sistema Alpha Centauri.
La Tierra estaría oculta en algún lugar cerca del Sol y a esta distancia ni se ve. Viajar a Próxima Centauri son 104 millones de veces la distancia de la Tierra a la Luna. En una nave Apolo, igual con la que fuimos a la Luna, nos llevaría unos 900.000 años. De hecho, incluso con la potencia del cohete Saturno V, el más grande construido, no podríamos enviar una carga de 100 toneladas escapando de la atracción gravitatoria del Sol. Así que mejor ni intentarlo con esta tecnología. En escala estelar es todo inmenso. Necesitamos pensar cómo atravesar el gran abismo que nos separa de las estrellas. Alpha Centauri es solo el comienzo, y sin embargo hay muchas más estrellas. Nuestro Sol deja de ser visible a unos 45 años luz de distancia. ¿Y qué son 45 años luz en escala galáctica? Nos queda nuestra tecnología. Llevamos emitiendo ondas de radio al espacio más de 120 años, desde la época de Marconi. Estamos saliendo de la burbuja local. Ahora comprobamos que estábamos inmersos en una especie de nebulosa de 300 años luz de diámetro. El Sol, aunque está representado en el esquema, es invisible a esta distancia. Se puede ver en esta diminuta esfera azul el alcance de nuestras ondas de radio contenidas en un diámetro de 240 años luz. A más de 10.000 años luz, vemos que estábamos inmersos en el cinturón de Gould, un anillo de estrellas de 3.000 años luz de diámetro. Nuestra nebulosa local es solo una pequeña mancha mezclada con otras nebulosas locales. A 20.000 años luz, ya podemos ver que pertenecemos a un brazo lleno de estrellas, llamado el Brazo de Orión, y hay otros más, que forman una gran galaxia en espiral. En antiguos modelos, podíamos ver esa bolita en la galaxia Vía Láctea de 100.000 años luz de diámetro, pero hay muchos indicios que señalan que nuestra galaxia podría ser incluso más grande, llegando a 200.000 años luz de diámetro. Si fuera así, la bolita azul que representa lo que han recorrido las ondas electromagnéticas desaparece en el vacío del espacio. Somos invisibles, menos que un punto, menos que una mota de polvo estelar, nada. En un momento ínfimo de la historia universal, es casi imposible que ningún extraterrestre se percate en este momento que existimos. A escala galáctica, quedamos reducidos a la insignificancia. Una galaxia de entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Las estrellas que vemos desde la Tierra, en un radio de 120 años luz, solo corresponden al 0,000001% de las estrellas de la Vía Láctea. A escala universal, nuestra galaxia es una más del grupo local que comprende más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Esta es la Vía Láctea, una más de entre todas ellas. Es imposible representar al Sol y la Tierra. Un grupo local que pertenece al supercúmulo de Virgo. Son 100 grupos y cúmulos de galaxias unidos por la gravedad con un diámetro de 107 millones de años luz. Nuestra inmensa Vía Láctea ahora queda reducida a un mísero punto entre todos ellos. El supercúmulo de Virgo en realidad pertenece a una gran estructura que alberga más de 100.000 supercúmulos de galaxias llamado la Niaquea, con 500 millones de años luz de diámetro. Si algún día llegáramos hasta aquí, sería imposible distinguir nuestros orígenes. Aquí no acaba la cosa. La Niaquea pertenece al complejo de supercúmulos Piscis Cetus, otra gran estructura llena de filamentos galácticos y supercúmulos de galaxias. Se ha estimado en 1.000 millones de años luz de largo. Y seguimos encontrando más cúmulos galácticos. Se ha estimado al menos 2 billones de galaxias. El universo parece no tener fin. Estamos en el universo observable, con todas las galaxias que hemos podido ver desde la Tierra. Solo podemos ver hasta unos 13.700 millones de años luz, pero como el universo se ha expandido más rápido que la luz, ha evolucionado. Esas galaxias que vemos ahora están más lejos, así que el mapa del universo que conocemos tiene un diámetro de unos 93.000 millones de años luz, o unos 46.500 millones de años luz en todas direcciones.
Lo que realmente nos intriga es que fuera del universo observable podría haber más universo. Y si nos guiamos por la inflación cósmica, podría ser un mínimo de 250 veces el diámetro del universo observable. Es decir, el universo tendría un diámetro de 23.250.000 millones de años luz. Así que pintamos aquí, en un universo tan grande, una galaxia, un sol y una tierra que ni se ve. ¿De verdad alguien cree que el universo fue hecho para nosotros? Aunque fuéramos eternos, nunca podríamos recorrerlo entero. Habrá lugares fantásticos ahí fuera y formas de vida que no veremos jamás. ¿Qué somos en este universo en realidad? Si un año luz pudiera equivaler a un metro, entonces el universo observable sería como la órbita de Mercurio alrededor del Sol, la Tierra una molécula de azúcar y nosotros humanos una partícula subatómica. Somos diminutos en comparación con todo lo que existe y con una existencia de vida como civilización de 0,01% en comparación a la edad del universo. Si el universo fuera un ser vivo, con una esperanza de vida de varios Google años, nosotros solo seríamos partículas subatómicas que aparecen y se esfuman en milésimas de segundo, aunque felices, porque en ese tiempo hemos visto la cara de la creación universal en un instante cósmico, interactuando con el entorno, haciendo que nuestros restos ricos en elementos complejos vuelvan a crear más estrellas, planetas y más galaxias. Eso es lo que somos en realidad en el universo, un patrón casual de interacción con la maquinaria universal. De esta manera, el universo gana en complejidad y da la oportunidad a que surjan planetas, galaxias y formas de vida más complejas. ¿Encontraremos algún día la perfección? Aunque ahora solo seamos un patrón cósmico diminuto e ínfimo, tenemos un cerebro enormemente complejo, con consciencia, que a veces piensa y que puede crear y descubrir cosas extraordinarias en una región muy reducida del universo. En el libro de Job, vieron que estaba el brazo de Orión. No, déjalo, no hace falta ahora. Ya está. Gracias. Si pueden buscar el versículo ese, por favor, que dice, creo que la única vez que se nombra las Pléyades en la Biblia, las Pléyades, está en el libro de Job, por favor. Lo vi, lo encontré, pero no lo puse, se me pasó. Para que entendamos que aún esos detalles, cuando Dios le habla a Job, le dice, ¿dónde estabas cuando yo formé las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? Conjuntos o grupos de estrellas. Ese Dios creador, ese Dios grande, ese Dios del universo, el Dios poderoso, eterno, el Dios que creó todas las cosas. No es un informe hecho por un cristiano evangélico. Informe. Job dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sí? La Biblia, que tiene 6.000 años. Y más el libro de Job, que se cree que es uno de los más antiguos de la Biblia. Ya Dios les estaba hablando a Job. ¿Dónde estabas? ¿O podrás tú atar los lazos de las Pléyades, grupos de estrellas? ¿O desatar las ligaduras de Orión, que mencionó recién el informe? Amados, somos una pequeña cosa, somos un pequeño puntito, pero como dijo al final, Dios nos ha dado la capacidad, una mente para pensar, para crear, para hacer cosas buenas. El hombre en Dios y aún fuera de Dios ha hecho cosas buenas, porque cuando lo ocupa bien, hace cosas buenas. ¿Cuánto más cuando estamos en Dios? Cuando una idea divina te cambia la vida para siempre.
simplemente porque Dios desea que estemos conectados con Él. El Dios creador. Yo cuando veía ese informe, lo vi como 2 o 3 veces porque digo, ¿qué necesidad tenía de crearme a mí? El que creó todo esto. Pero digo, quiero hacer a alguien conforme a mi imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza fue Cristo. Pero ahora en Cristo nosotros podemos serlo también. Ser hijos, herederos del Padre.